Saludamos al ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobierno. Ingeniero Castañer, bienvenido. Quisiéramos tratar con usted varios aspectos urgentes y recientes en el país. Iniciemos con la polémica amnistía a 268 personas que ha cosechado críticas en el país. Se la considera como una extralimitación de la Asamblea, como un tema que fue negociado por agendas particulares antes que por el interés público, y esto ha empañado también al gobierno del presidente Guillermo Lasso, pues los legisladores agrupados en el BAN, que han sido un bloque de apoyo al gobierno, votaron también en este caso por la amnistía. Quisiéramos conocer cuál es el punto de vista del gobierno, aunque hemos escuchado ya al presidente Lasso y algunos consejeros presidenciales referirse al tema rechazándolo, pero hay esta dualidad que de cualquier manera toca al gobierno, al ejecutivo, al gobierno de Guillermo Lasso. Le escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen esta mañana. Un poco para poner en contexto, la Constitución de la República permite que la Asamblea Nacional otorgue amnistías en casos de delitos políticos que vayan en búsqueda de la reivindicación social, permite los indultos humanitarios. Le pongo un ejemplo: en el anterior periodo legislativo, en el año 2017, cuando se presentaron 9 solicitudes de amnistía, 8 fueron desechadas y una en un debate largo, en un debate de un día que presentó la Comisión de Justicia, se otorgó la amnistía a Anastasio Pichizaca, líder cañarense, por unas protestas del 2015, en donde se determinó que no había daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, y que no habían delitos de los cuales se podía violentar la ley, porque la Constitución y la ley dice que puede dar amnistías cuando hay delitos contra la administración pública, cuando hay delitos como secuestro, homicidio, genocidio, tortura, y en este caso nosotros creemos que la Asamblea Nacional ha cometido una injusticia, ha cometido una irresponsabilidad, dejando en impunidad muchos casos, incluso que ya estaban con sentencia ejecutoriada, casos, por ejemplo, de tráfico de tierras, casos de minería ilegal, que nada tiene que ver con protestas o reivindicación social, en donde ciudadanos que no merecían el perdón de sus casos judiciales han sido entregadas las amnistías por la Asamblea Nacional, mezclando temas por ejemplo, de las protestas de octubre, en donde hubo daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, 8 gobernaciones destruidas, el edificio de la Contraloría destruido, donde hubo 11 pozos petroleros que se tomaron de manera violenta los manifestantes. Eso no puede quedar en impunidad. Y repito, la Asamblea Nacional ha tomado una decisión irresponsable al entregar amnistías en combo sin hacer los análisis de cada uno de los casos. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Precisamente los votos de los legisladores de la bancada del Acuerdo Nacional y de la Izquierda Democrática fueron decisivos para que se pueda analizar o aprobar, en este caso, en paquete las amnistías a estas 268 personas. ¿Qué pasó ahí con los legisladores afines al gobierno? Miren, el gobierno nacional tiene 13 legisladores de creo. Si bien hay una bancada del Acuerdo Nacional en donde se firmó la posibilidad de tener actuaciones conjuntas, integrales, de apoyo al presidente de la República, nosotros no podemos responder por los votos, especialmente estos asambleístas independientes. No lo compartimos porque el gobierno nacional y sus legisladores están en la línea de mantener el orden, la paz, de mantener lo que manda la ley y no de dejar esta estela de impunidad, de que ha habido destrozos, de que ha habido delitos en diferentes temas,
y que la Asamblea Nacional, por la fuerza de los votos, entregue amnistías, en mi criterio, violando la Constitución. Ahora, existe sin duda una articulación diaria que se da desde el Ejecutivo, posiblemente incluso desde el cargo que usted tiene, señor viceministro, con los legisladores. Y allí está, por ejemplo, Fernando Villavicencio, una persona que muy franca y abiertamente ha apoyado al régimen, y las declaraciones de él son realmente preocupantes en el sentido de que no les quedaba más sino que votar de esa manera. Igual ha sucedido con legisladores de Izquierda Democrática y del BAN, bloque de apoyo al gobierno. Entre otras cosas, se señalaba que estaba de por medio la estabilidad de la presidenta de la Asamblea, que ha venido manteniendo una relación, diríamos, por lo menos cordial, sino de colaboración con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. A esto se sumó una declaración de Guillermo Lasso muy optimista en forma previa a que se den estas situaciones en la Asamblea, en el marco de una entrevista en la cual él exteriorizaba su seguridad de que Guadalupe Llori se mantendría en el cargo. ¿Hubo negociaciones por parte del gobierno en esto? ¿Hasta qué punto intervino el Ejecutivo en esta situación que se consumó en horas de la madrugada del 10 de marzo? Mire, conversaciones hay, acuerdos hay, la posibilidad de diálogo siempre habrá entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero acuerdos que han sido transparentes. Mire, la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional, por ejemplo, en no entrar en un proceso de evaluación de la presidenta de la Asamblea, de los miembros del CAL, la respetamos. La decisión que puede tomar la Asamblea frente a una posición de un cuerpo legal, de una reforma legal, la respetamos, pero el gobierno nacional no puede respetar decisiones que van en contra de la ley, en contra de la Constitución. Si la intención era lograr pacificación en el país, perdón y olvido, ¿qué pasó entonces con los casi 400 miembros de la fuerza pública que fueron heridos, muchos de ellos sindicados, muchos de ellos perseguidos, cuando ellos salieron a defender al país, a los edificios públicos, a los edificios privados, a los negocios, mientras los otros atacaban, bloqueaban, lanzaban piedras, agredían a periodistas, secuestraron y mantuvieron contra su voluntad en la Casa de la Cultura de la ciudad de Quito, incluso a miembros de la fuerza pública. Aquí se da un mensaje de que no ha pasado nada, pero solo a un lado, a los atacantes y a los defensores, y a quienes salieron a cuidar que no pase a mayores las situaciones que se dieron en el país. Se deja en un estado de indefensión. En ese sentido, repito, siempre habrá conversaciones, pero acuerdos que estén claros y en bien del país, y no tras componendas de ningún tipo. Ingeniero, con el otorgamiento de esta amnistía, ¿todos los procesos legales se anulan, se suspenden, se eliminan? En algún momento el debate se concentró también en eso, que no se le podía otorgar una amnistía a quien tenía ya un proceso legal iniciado. Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta en su artículo 99 que no importa la etapa procesal para entregar una amnistía, si está en investigación, si está en proceso, si está en sentencia. Lo grave aquí, repito, es que ha sido entregada el perdón judicial, las amnistías, por ejemplo, en sentencias de delitos que nada tienen que ver con temas políticos, en donde pseudo dirigentes, por ejemplo, que respaldan la minería ilegal, mientras por un lado las Fuerzas Armadas, la policía luchan para que no haya minería ilegal, para que no se contaminen los ríos, para que no haya hundimientos, para que no haya estos escenarios de dolor que hemos visto como el de Zaruma. Por otro lado, hay amnistías a dirigentes que viven, trabajan y que se dedican a minería ilegal. ¿El gobierno va a presentar, ingeniero Castañar, en forma directa o a través de la acción de terceros algún recurso
para revertir parcial o totalmente el paquete de amnistías? Mira, el presidente de la República ha estado estos días fuera del país. No sé qué decisión se tome sobre ese tema, mientras el presidente, por un lado, está tratando de establecer estos nexos, estas relaciones. Asistió a Chile al cambio de mando del presidente Boric para seguir manteniendo esos acuerdos que nos hacen bien en Sudamérica, en el Pacífico, con el hermano país de Chile. Por otro lado, la Asamblea tomó esta decisión, repito, injusta, irresponsable y que deja en impunidad muchos casos, pero el gobierno nacional no ha tomado una decisión todavía en ese sentido. Se ha anunciado, sin embargo, ingeniero Castañer, por parte del sector empresarial. Los empresarios han anunciado que presentarán una acción de protección precisamente por estas amnistías. Además, han advertido que se podría iniciar un proceso de revocatoria a los asambleístas que votaron a favor. Bueno, existe la libertad de que los diferentes sectores que se sientan perjudicados presenten estas solicitudes, en este caso a la Corte Constitucional, si es que hay un criterio de que la Asamblea Nacional se arrogó funciones o no siguió el debido proceso, en este caso de otorgar las amnistías, y así es como se debe actuar en el sentido de respeto a las diferentes funciones del Estado, siempre y cuando, repito, se respete la ley. En este caso, el gobierno no puede compartir ni respetar la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional, porque ha entrado en un paquete gente que cometió actos vandálicos que son delitos comunes y que tienen que ser sancionados de acuerdo al Código Penal. ¿Qué opinión tiene usted, y si puede reflejarnos la posición del gobierno con respecto a un tema que recurrentemente aparece y desaparece en Ecuador, la posibilidad de una muerte cruzada, que ha sido, entre otros, en estos últimos días, el día de ayer lo hizo, mencionada por el legislador que es un puntal del gobierno, Fernando Villavicencio? ¿Alguna posibilidad, alguna consideración se está dando a este tema? Bueno, la muerte cruzada está permitida en la Constitución, la posibilidad de que se disuelva la Asamblea cuando se arroga funciones, cuando entorpece el plan de desarrollo nacional. En mi criterio es una acción extrema que puede generar inestabilidad política, que puede generar una acción de que mientras por un lado el presidente de la República está queriendo atraer inversiones con la ley que está tratándose en la Asamblea, 30.000 millones de dólares en los próximos años para generar un escenario de mayor empleo en el país, siempre la inestabilidad política causa lo contrario, ¿no? Pero no nos asustemos, está en la Constitución, pero con los discursos que se ven en la Asamblea, con las acciones, con los abandonos, gente que deserta de la Asamblea, si sigue así, si sigue la Asamblea actuando de espaldas al pueblo ecuatoriano, si sigue tomando estas decisiones que van en contra de la Constitución y la ley, para mí va a terminar disolviéndose sola. ¿Cómo ha visto usted otras acciones paralelas de la Asamblea, como esa decisión que dio curso a trámite mediante consultas sobre dos proyectos para derogar la ley tributaria? Y por otra parte, esa revisión que se ha hecho con una serie de críticas, pero que pasó a segundo debate, el proyecto económico urgente para la atracción de inversiones. Bueno, mire, la Asamblea Nacional, como le digo, está privilegiando no tanto qué le conviene al país, sino está privilegiando qué les conviene a ciertos grupos políticos, qué les conviene, y a muchos pensando en la papeleta para las próximas elecciones. Para mí, ciertas acciones que está tomando la Asamblea Nacional no van de acuerdo a lo que manda la ley. Mire, acaban de tomar esta decisión de dar trámite
a una reforma tributaria que está en vigencia, que está en este momento ya la ley de desarrollo económico está este rato en el año fiscal ejecutándose, y la posibilidad de hacer una revisión no es más que un acto irresponsable de parte de la Asamblea Nacional. Yo espero como ecuatoriano, como parte del gobierno, que la Asamblea Nacional se sintonice con lo que necesita el país, se sintonice con lo que los ecuatorianos de este rato necesitamos, que es estabilidad, de empleo, que es la posibilidad de tener un escenario de seguridad jurídica, de inversiones, y que estas acciones de caos, de dejar en impunidad delitos, estas acciones de violentar la ley, no le hacen bien al país. En otro tema, ingeniero Castañer, el día de mañana vence el plazo para nombrar Contralor General del Estado, un concurso que se encuentra absolutamente incipiente. Se ha hablado mucho sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el aparente control que habría tomado el gobierno con la presidencia de Hernán Ulloa, que estaría articulando una agenda de gobierno. ¿Cómo ve usted este tema y qué va a pasar con el tema de la Contraloría? Sin una estructura legal clara, va a tener que mantenerse con un subrogante de subrogantes. Bueno, necesitamos ya tener autoridades que honren su cargo, que honren su puesto, que respeten las instituciones, que respeten la ley. Mire lo que ha pasado en la Contraloría, en donde 2 excontralores, el uno huido, el otro detenido, han causado un escenario difícil en el país. La institución que debe controlar, velar por el cuidado del dinero, de las acciones administrativas de todos los ecuatorianos, necesita tener un contralor o una contralora de lujo que respete esa institución y que haga las cosas bien. Esperemos que el Consejo de Participación Ciudadana, en este reglamento que ha aprobado para la elección del nuevo contralor, pueda dar los pasos adecuados y presentarnos a los ecuatorianos una persona que honre la Contraloría, que le dé lustre y que más que nada cumpla su trabajo con honestidad, con integridad. Eso es lo que necesitamos los ecuatorianos. Mire, también, imagínense, 2 excontralores sindicados y la Asamblea a estas alturas enjuiciando a un tercer contralor. Esas acciones no son buenas para la Contraloría ni son buenas para el país. Ingeniero Castañer, en otro tema, ¿qué pasó el 8 de marzo con esa respuesta agresiva, violenta por parte de la policía a las marchas el Día Internacional de la Mujer? No ha habido ningún pronunciamiento por parte del gobierno ecuatoriano, únicamente el pronunciamiento, en este caso de la secretaria de Derechos Humanos, exigiendo explicaciones a la policía. Me parece que no tenemos ya la conexión con el ingeniero Homero Castañer.